El error de Fede San Emeterio le sale muy caro al Cádiz. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al postpartido del encuentro que tuvo lugar en el día de ayer entre el Cádiz Club de Fútbol y el Burgos Club de Fútbol. Reparto de puntos, empate a uno en el Nuevo Mirandilla, un empate que bien sabe a poco para ambos clubes, ¿no? Lo cierto es que a ninguno de los dos le venía bien este resultado y bueno, el Cádiz que se va con esa sensación agridulce de haber perdido 2 puntos y el Burgos quizás de no haber podido aprovechar esa superioridad numérica con la que se encontró al final del partido para haberse llevado los tres incluso. Rescató un punto después de ir perdiendo, pero yo creo que la sensación de ambos equipos fue de que pudieron haber logrado, ¿no? los tres en el día de ayer, uno por mérito propio y otro por demérito quizás, ¿no? Pero bueno, si os parece vamos a analizar un poco todo lo que aconteció en el día de ayer. Como digo, un Cádiz que salía con un 11, eh, bueno, bastante parecido a lo que vimos la jornada anterior, tan solo hubo dos modificaciones, que fueron la de Roger Martí, que se quedó desde el banquillo y salió en su lugar Chris Ramos, y también la otra modificación fue que Ale Fernández no partía de inicio, sino que entraba en su lugar Carlos Fernández. Una doble punta del Cádiz que salía con un 4-4-2, parecía más habitual ese 11 de Paco López que de Gaisca Garitano, pero bueno, optó por ese sistema inicial, ¿no? Garitano, que bueno, respecto a mi predicción, pues tan solo cambió la posición del central, volvió a jugar Fali de inicio en lugar de Bojan Kovacevic. El centro del campo también fallé a Ale Fernández porque no sabía que iba a jugar con ese 4-4-2. Repitió Iván Alejo en la banda derecha y sentó a Brian Ocampo y pues poco más, ¿no? Ocampo, Bojan Kovacevic y Ale Fernández fueron los tres jugadores que yo puse en el inicio, que no salieron de inicio, y en su lugar pues salieron Iván Alejo, Carlos Fernández y Fali. Por su parte, el Burgos también hizo alguna que otra modificación respecto a lo que yo traté de adivinar en la previa, sobre todo en la delantera. No jugó Ferniño ni tampoco en el centro del campo, ¿no? El centro del campo fue completamente diferente al que yo traté de adivinar. Un partido que, bueno, la primera parte fue bastante aburrida, nuevamente se pareció mucho al partido de frente al Albacete Balompié, un partido en el que, bueno, muy pocas ocasiones, el Cádiz que estuvo más activo por la banda derecha, quizás con bastantes centros de Iván Alejo, y algún disparo tímido de Javier Ontiveros, pero sin embargo los centros de este último no tenían ningún tipo de peligro, ¿no? Javier Ontiveros que puso bastantes centros, como digo, bien sea de córner, bien sea balón parado, alguna que otra falta, pero los centros muy fáciles para la defensa del Burgos a la hora de despejarlos, sin peligro ninguno, exceptuando una falta bastante frontal en la que, bueno, puso el centro Javi y Carlos Fernández pues medio que la agarran, no sé si es Curro Sánchez el que forcejea con él y bueno, quizás podría haber reclamado algo más, ¿no? Carlos Fernández en esa acción. Finalmente no pasaría nada, tampoco me parece que haya nada punible, pero bueno, una primera parte, como digo, muy, pero que muy aburrida, nuevamente de 0-0, sin ocasiones claras. La más clara para el Cádiz quizás fue un punterazo de Javier Untiveros a la contra, que se marchó bastante cerquita del palo de la portería de Cantero y el Burgos que tuvo la ocasión más clara en las botas de Alex Sancris, ¿no? Que puso un centro al segundo palo y el remate de Dani Ojeda pues salió repelido en primer lugar por Fali y el rechace, no me acuerdo quién fue el que remata, lo acaba sacando en segunda instancia Iza Carcelén, si no me falla la memoria, enviando la pelota a córner. Una opción bastante clara, un centro paseándose por la frontal del área chica de David Gil y bueno, se salvó el Cádiz, ¿no? En esa acción y mantuvo ese resultado de 0-0 al descanso. En el descanso haría cambios el Burgos, haría cambios Ramis, que bueno, sí que le dieron una mejor cara quizás al Burgos hasta el momento en el que entró Brian Ocampo en el terreno de juego, que fue el cambio de chip, ¿no? Completamente del Cádiz de Garitano, que bueno, entró Ocampo en lugar de Carlos Fernández, el Cádiz se puso a jugar con un 4-2-3-1, lo más habitual para Garitano, se cambió ese sistema de doble punta, se puso Javier Ontiveros por detrás de Cris Ramos y Ocampo en banda izquierda. La verdad es que ahí empezó el Cádiz a jugar bastante mejor, a crear bastante peligro, sobre todo con las llegadas del uruguayo, ¿no? Que salió inspirado al terreno de juego con ganas de demostrar que estaba dispuesto bueno, a corregir un poco, ¿no? Ese error que tuvo en la jornada frente al Elche, en el que se marchó expulsado y dejó al equipo con 10 y bueno, en el día de ayer pues ya vimos que salió bastante enchufado, con ganas de demostrar, con ganas de pedir la pelota y alguna que otra asociación hizo buena con Ontiveros, un disparo incluso de Ocampo que se marcha rozando el poste, pues fueron llegadas de más peligro para el Cádiz, hasta el momento en el que, bueno, el Brian Ocampo se inventó un auténtico golazo, primero se inventa un pase espectacular, Javier Ontiveros, que entre dos rivales pues encuentra
la asociación con Brian Ocampo, que luego hace dos recortes y la pone en la escuadra, ¿no? De la portería de Ander Cantero, que bueno, un auténtico golazo, nada puede hacer Cantero. Y bueno, golazo de Brian, se ponía el Cádiz por delante 1-0. Es cierto que antes pues también vi la cartulina Fede San Emeterio, que sería algo bastante importante al término del encuentro, como ya sabréis muchos. De hecho, a Fede incluso yo creo que le pueden perdonar la primera amarilla, ¿no? Cuando forcejea con Expósito, si no me falla la memoria, en la que acaba el jugador del Burgos sangrando incluso por la nariz, después de un golpe con el codo de Fede San Emeterio. Y bueno, es cierto que se protege, pero quizás le podría haber sacado otro árbitro la cartulina amarilla, un árbitro de Muñiz Muñoz que sinceramente a mí personalmente me dejó bastante que desear. Un árbitro que, bueno, señalaba todas las faltitas, ¿no? Que se llaman contactos muy leves, muy mínimos para ambas partes. Incluso recuerdo, por ejemplo, porque, vamos, por destacar acciones para ambos equipos. Hay una en el centro del campo que recibe Carlos Fernández, que sinceramente ni siquiera veo yo la falta favoral del Cádiz. Es Carlos Fernández el propio el que se trastabillea y acaba señalando falta para el Cádiz. También las típicas, ¿no? Que le pitan al más mínimo contacto a Iván Alejo simplemente por ser Iván Alejo. Sigo pensándolo así. Sigo pensando que Iván Alejo hay muchas faltas que le pitan por el nombre, sinceramente. Y bueno, para ambos lados, ¿no? Señaló muchas faltas que para mí no lo eran y eso pues traba mucho el juego, ralentiza mucho el partido y eso pues hizo que fuera un partido tan aburrido, ¿no? Entre comillas, sobre todo en la primera mitad. De la segunda parte es cierto que a partir del gol de Brian pues se animó un poco, pero vaya, que igualmente pues eso, se marchó con la cartulina amarilla Fede San Emeterio en esa acción. El Cádiz que haría más cambios, entrarían Rubén Sobrino, también entraría Roger Martí en lugar de Cris Ramos y de Iván Alejo. Y bueno, en el Burgos también hubo un cambio que fue el de Ferniño por Curro Sánchez. Y bueno, el Burgos, ya digo, poco a poco intentaba sobar un poco la cabeza, pero sobre todo, pues encontraría una mejor opción posible en un regalo de Fede San Emeterio en un córner a falta de 5 minutos más el descuento para el final, ¿no? David Gil anteriormente había sacado un auténtico paradón, un disparo de Alex Sancris que intentó un golpeo directo desde una falta lateral. La verdad que saca un gran disparo el extremo derecho del Burgos, que tiene que reaccionar David Gil medio cayéndose hacia atrás y palmeando, ¿no? La pelota, que tiene bastante mérito esa parada, por supuesto, porque iba muy potente ese disparo de Sancris. David Gil estaba medio cayéndose, como decía, y aún así logra palmear la pelota y sacarla, ¿no? de la zona de peligro. Salvo una acción clara de gol, pero nada pudo hacer en el penalti que acabaría señalando Muñiz Muñoz por ese agarrón de Fede San Emeterio. Como decía, un penalti bastante claro, bastante infantil por parte de Fede, un Cádiz que estaba defendiendo muy bien, que es algo que quiero destacar desde la llegada de Garitano. Pues lo cierto es que el Cádiz concede poquitas ocasiones. Hemos visto en estos dos partidos que le ha costado tanto al Albacete como al Burgos crearle peligro al Cádiz. Contra el Albacete, de hecho, se mantuvo la portería cero y en el día de ayer pues no se logra por un penalti, ¿no? Que de hecho está a punto de parar David Gil. Pero vaya, poquitas ocasiones había conseguido el Cádiz hasta ese momento, sobre todo de disparos a puerta, que creo que el Burgos llevaba dos o tres. Es cierto que tampoco el Cádiz generó muchísimo peligro en el día de ayer, pero vaya, es una lástima, ¿no? Que esa acción de Fede San Emeterio, como digo, bastante infantil, porque hace un agarrón que es clarísimo para señalar penalti, y además sabiendo que hay VAR, pues ese tipo de acciones se van a revisar, ¿no? Dentro del área hay que tener muchísimo cuidado y en un córner, pues Fede San Emeterio se le va la mano, estira de mesado la camiseta del rival, que además lo hace de forma bastante clara. Pues la revisión del VAR pues acaba señalando penalti y además le cuesta la segunda cartulina amarilla y por tanto la expulsión, ¿no? No es solo la opción para el rival de marcar el encuentro a partir de ahora con ese empate, sino que además se encuentra con una superioridad numérica para los últimos 10 minutos o 15 prácticamente, porque quedaban 5 más los 8 que acabaría añadiendo, ¿no? De descuento. Así que error de Fede, error bastante infantil, que bueno, le costó, como digo, el empate. Buen disparo, por supuesto, de Alex Sancris, que en esta ocasión no perdona. Y David Gil estuvo a punto de pararlo, pero no pudo hacer nada, ¿no? Iba muy bien pegado ese penalti del extremo diestro que acabaría siendo definitivo, ¿no? De hecho, tuvo otra ocasión bastante clara el Burgos en las botas de Expósito en el minuto 93, si no me falla la memoria, en la que saca un golpeo bastante peligroso desde la frontal del área que se colaba por la escuadra de la portería y hizo nuevamente un auténtico paradón, ¿no? David Gil para mandar la pelota a córner y bueno, esa sería quizás la última acción clara del encuentro. El Cádiz que no pudo hacer más nada, de hecho intentó despistar un poco al rival con esos doble cambios antes de que se efectuara el penalti. Entraron de Aquité y Alex Fernández en lugar de Kwame y Ontiveros, pero aún así nada, ¿no? Aún así acabó siendo gol. Y bueno, hay que destacar también que Rubén Sobrino vio la quinta cartulina amarilla, o sea que se pierde el partido frente al Almería, las doble bajas
por sanción serán la de Sobrino y la de Fede San Emeterio, uno por expulsión y otro por acumulación de tarjetas. Era el único jugador apercibido Rubén Sobrino y acabó viendo la cartulina amarilla, ¿no? En esos 20 minutos aproximadamente que dispuso en el día de ayer en el terreno de juego. Y nada, un empate, que como si fuera una derrota para el Cádiz, sinceramente. Era 6 puntos de 6 que tenía que ganar sí o sí el Cádiz en ese inicio vegaritano, en estos partidos en casa, en una semana de 3 partidos, en la que, bueno, Albacete, Burgos, tenías que ganar porque eran dos rivales directos, ganas al Albacete, pero contra el Burgos te dejas 2 puntos, ¿no? En la clasificación ahora te vuelves a poner tan solo un puesto por encima del descenso, si no me falla la memoria, son 2 puntos tan solo por encima del Eldense, que es el equipo que marca esa zona roja. El Dense, Ferrol, son los dos equipos que están ahí abajo. El Cádiz se pone en 18ª posición. El Burgos, 17º, con un punto más todavía. Y Córdoba y Deportivo de La Coruña que adelantan, ¿no? A ambos clubes, tanto el Cádiz como el Burgos, que como digo, se penalizaron entre ellos, ¿no? Ninguno de los dos le venía bien el empate y lo aprovecharon rivales como Córdoba o Deport, que sorprendieron con sus victorias. El Córdoba, bueno, volvía a jugar en casa, así que no sorprende tanto, pero el Deport le endosó un 5-1 al Castellón. Jugando en casa, eso sí, también el Deport, pero vaya, no dejan de ser 5 goles a un Castellón que venía haciendo las cosas bastante bien. Así que, bueno, la clasificación está así como digo. El Albacete logró un empate también al recibir al Levante Unión Deportiva, empate a cero. Y bueno, pues la tabla se vuelve a quedar bastante apretada. El Cádiz, que lo que había ganado en el partido frente al Albacete, casi que lo pierde con este partido del Burgos. Y más aún teniendo en cuenta que el siguiente compromiso es visitar a la Unión Deportiva Almería, que ahora mismo es líder de la clasificación, porque otro resultado destacable es, por supuesto, el partido que se está jugando a la vez nuestra, el Elche Club de Fútbol 3, Racing de Santander 0. No sé qué, sinceramente, qué le ha pasado al Racing, se ha empezado a desinflar de una forma muy extraña, tenía 10 puntos de ventaja y ha perdido 4 partidos consecutivos. Además, si no me equivoco, ninguno de ellos ha logrado marcar, se lleva 4 partidos sin marcar y los 4 además ha concedido goles, por tanto los ha acabado perdiendo y ha perdido de esta forma el liderato de la clasificación. Es algo bastante extraño, pero vaya, define perfectamente lo que es la Liga Hypermotion, ¿no? Un equipo que tenía 10 puntos de ventaja, los ha perdido en 4 jornadas seguidas y hay cambio de líder. El Almería es el nuevo líder de la segunda división y ese es el siguiente compromiso del Cádiz. Así que bueno, terminará la primera vuelta al Cádiz frente a en ese partido, en ese derbi andaluz frente al cuadro indálico y lo hará de una forma bastante negativa. Leí un dato ayer que era que el Cádiz va a acabar la primera vuelta sin ganar 2 partidos consecutivos. Es imposible ya que el Cádiz gane 2 partidos consecutivos, como decía. Esta era la oportunidad de oro y aún así tampoco lo logró hacer. Así que bueno, dice mucho, ¿no? De la primera vuelta del Cádiz, que es bastante preocupante, que queda muchísimo trabajo por hacer. Y es cierto que Garitano acaba de llegar, que ahora viene el mercado de fichajes de enero, que ojalá se haga alguna que otra incorporación. En mi opinión, el Cádiz necesita renovar alguna que otra posición. Y bueno, vamos a ver qué hay, qué plan tiene Manuel Vizcaíno, que bueno, ya sabemos que no es que le guste mucho gastar, pero vaya, el año pasado, por ejemplo, es cierto que las incorporaciones de invierno pues ayudaron un poco, ¿no? A mantener la esperanza hasta el final. Recuerdo unos buenos partidos de Yamusu en el central, también de Juanmi, por supuesto, y bueno, algo se mejoró al equipo, así que ojalá en invierno lleguen algún que otro refuerzo que ayude a la plantilla a salir de esta zona baja de la tabla, porque lo cierto es que seguimos ahí, ¿no? Estamos tan solo un puesto por encima del descenso y hay que mejorar esta situación cuanto antes. Así que nada, por aquí va a quedar el vídeo, espero no haberme dejado nada y nada, agradeceros como siempre el apoyo que le dais a todos los vídeos y nada, nos vemos muy prontito, ya prácticamente en ese vídeo de previa para el partido frente a la Unión Deportiva Almería.